Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este su seminario Lectura y Liderazgo Eficaz número 2. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, el cual se me ha otorgado para sí presentar a dos grandes personas que han sido de bendición a mi vida, el pastor y la pastora Pedro y Guillermina. Damos gracias a Dios por su vida. Vamos a hacer una pequeña oración para luego entregarle a ellos. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de ser expectante a este seminario. Te pedimos, Señor, que cada una de las personas que están aquí, Señor, les sea de aprendizaje, les sea, Señor, de eficiencia a su vida, Señor, que puedan practicar cada uno de los conocimientos que se adquieran aquí. Te damos gracias, Señor Jesús. Así les pido a todos que tomen anotaciones para si al final tienen alguna pregunta, podamos preguntarle a los pastores. Amén. Paso con los pastores. Pues yo pensé que tú ibas a seguir. Deberíamos de ponerle una parte a ella. Empezó muy bien. En un segundito. Que pensé que Gineidi iba a seguir un chismá como para, ¿verdad? No. Bueno, pues nada, Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le bendiga. Espero que estén detrás de sus cámaras. Y sé que sí, no solamente por fe, sino por una realidad que nosotros entendemos de que las personas que decidieron entrar, pues probablemente tengan alguna eventualidad en la casa de algo que tengan que moverse, pero traten de que si tienen su celular y se van a mover, pues se lo lleven. Si tienen internet, a lo mejor en algún área de su casa, porque de repente la mayor cantidad de distracción que nosotros tenemos es en la casa. A veces nosotros entendemos de que las distracciones son fuera de la casa. Hay muchísimas distracciones fuera de la casa, pero el día pasado estuvimos hablando sobre ese tipo de distracciones y entendimos que cuando llegamos a nuestros hogares, nosotros empezamos a hacer cosas que probablemente podemos posponer para hacer algo que tiene una prioridad, pero las distracciones nos complican la existencia dentro de la casa. Así que esperamos que eso, pues, si ha de suceder, pues usted tenga la capacidad de manejar esa situación. Así que vamos a dejar a Guilla para que ella, pues, se presente y salude, ¿verdad? Tenemos una complicación porque decidimos, espera, vamos a usar una sola, vamos a usar una sola, vamos a usar esta. Okay. Salva aquí entonces. Abandono. No, sino que vamos a hablar. Están en mute cualquier cosa. Sí, okay. Está en mute, no se oye. Ahora sí. Lo que pasa, no. Lo que pasa es que vamos a usar, David, un solo audio. Porque vaya donde tú estás, entonces. No es que estamos picaritas. Entonces, quita el audio tuyo. Aquí, Ya, ya, ahí. Bueno. Acércate más a la cámara del otro. Bájalo ahí. Ok. Ahí está bien. Ahora sí. Buenas noches. Sí, ahora sí. Como le decía, mi nombre es Guillermina Rodríguez de Valdés.
pastora junto con mi esposa ya en el Sánchez Isabelita, Iglesia de Dios Nueva Vida, madre de su maestro, David Valdés, nuestro primogénito, bendito sea el Señor. Y hoy tenemos aquí el tema que ustedes ya saben, el liderazgo y su alcance. Estamos en una época donde hay muchas personas que dicen ser líderes. Sin embargo, nosotros, la población o los que nos dejamos dirigir, decimos, ¿y dónde están los líderes? Como que realmente hay una escasez de liderazgo. Porque hay personas que dicen ser líderes, pero realmente no ejercen el liderazgo como debería ser. No dirigen como se debería dirigir. No usan el liderazgo en la forma adecuada. Y por eso entonces los demás decimos, pero estamos escasos de líderes. Estamos escasos de gente nueva o de gente con chispa o gente que en verdad pueda hacer un trabajo digno, que uno lo siga, que uno se sienta a gusto siguiendo a esa persona, etcétera. En vista de todo eso, pues vamos a definir, vamos a hablar de qué es un liderazgo y su alcance. Bien, nosotros tenemos alta experiencia en esa área. Queremos prevenirle o por lo menos aportarle de que el liderazgo tiene sus implicaciones, pero que es una bendición. Porque dentro de un conglomerado de gente, tú fuiste elegido por algo especial. Dios no hace excepción de personas, pero en las iglesias no todos son iguales. Cuando Dios te elige a ti para una función en específica y te saca y te pone, entonces tú no eres una persona normal. Tú pasas a ser de una persona normal a una persona especial. Nosotros tenemos por costumbre decirle a las personas que el liderazgo no empieza cuando a ti te ponen en la iglesia o en algún lugar con el título de líder. El liderazgo empieza, en el caso de las iglesias, desde la silla, desde antes de tú tener un cargo. Porque si tú no tienes cargo, entonces tú entiendes que tú no eres un líder. Y hay gente que sin cargo son más líderes que muchas personas que tienen cargo. Y manejan más influencia y tienen más personas en su entorno que muchas personas, no en todos los casos, que muchas personas que tienen un título o un llamado o una responsabilidad en un liderazgo específico. Así que la recomendación inicial es que si tú no tienes un título en la iglesia específicamente, en el trabajo, donde quiera que tú estés, y de repente tú entiendes que desde donde la posición donde te encuentras, tú puedes empezar a ejercer influencia y hacer cosas, empieza a hacerla desde ahí, sin tener que opacar y sin tener que hacer, meterte en cosas que tú entiendes que no debe de hacerlo, pero empieza desde tu silla, ahí donde tú estás, los que no tienen ese título específico, y vamos a empezar nuestro liderazgo desde ahí. Cuando hablamos del liderazgo y su alcance, hay dos partes que nosotros tenemos que tener clara en ese sentido. El alcance, una definición normal, que cualquiera la puede buscar, pero tenemos que saberlo, es la capacidad de cubrir. Nosotros tenemos que tener la capacidad de cubrir o alcanzar una distancia o una extensión o un límite. O sea, la capacidad de nosotros cubrir, abarcar, es el alcance. Entonces, como es el liderazgo y su alcance, el liderazgo no es más que la capacidad de ejercer influencia, inspirar, motivar y guiar o dirigir, como ustedes quieran, de forma correcta a un grupo de personas o a un equipo hacia un propósito o una meta de manera efectiva. De manera efectiva, obteniendo con esto los resultados esperados. Una definición un poquito amplia porque yo quise definirla y de mi propia convicción y agregarle algunos términos que pueden aparecer en cualquier lugar
pero una de las definiciones que más me impactan es esa, sobre el liderazgo. Yo quiero repetirlo porque, aunque estamos grabando, es interesante que usted pueda escribir los puntos básicos que a usted le interese. Repito, es la capacidad de ejercer influencia. Si tú no ejerces influencia, ahí hay algo que no está bien. Inspirar. Si tú no inspiras a los que están a tu alrededor, también hay algún problema. Motivar. Guiar o dirigir de forma correcta a un grupo de personas o un equipo hacia un propósito o meta de manera efectiva, obteniendo con todo eso los resultados que cada uno de nosotros espera luego de que todas esas cosas sucedan. Eso es una definición. Usted puede crear una definición de liderazgo conforme a su experiencia, conforme a la experiencia de otra, pero esa es mi definición para esta noche. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el asunto del liderazgo? ¿Por qué nosotros no tenemos ese alcance que la misma definición ahorita nos decía? O sea, es la capacidad de cubrir y alcanzar una distancia. ¿Por qué muchas veces no podemos cubrir y alcanzar distancias? Porque el liderazgo no tiene límite. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje elevado de líderes que fracasan. Entonces, cuando tú empiezas a analizar el fracaso, no es que han sido derrotados, sino que se han detenido. O sea, no es que fueron derrotados. El 90%, por poner, porque es elevado el porcentaje de los que fracasan, no es que han sido derrotados. Escuche esto. Ellos simplemente se han cansado, se han frustrado o han renunciado. Porque fracaso no existe así muy fácil en un líder, sino que se cansaron, se frustraron y renunciaron. Porque no es fácil liderar en este tiempo y en ningún tiempo, pero este es el tiempo que estamos viviendo, porque hay muchas cosas que se dan dentro del liderazgo con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Eso es lo que pasa. Ahora bien, eso viene producto de qué? De un desánimo que se da porque tú no ves el resultado que tú estás esperando en el tiempo que tú lo estableciste. Repito, eso se da. ¿Por qué? Porque te desanimas, porque no has visto el resultado en el tiempo que tú lo estableciste. Porque el liderazgo tiene que ser consistente, sistemático. Amén. Sistemático, consistente. El liderazgo que no es consistente para que los resultados sean una realidad en su vida, en su equipo, entonces va a tener una frustración sobre los propósitos que tú tienes establecido con tu equipo de trabajo al que tú estás dirigiendo, motivando, influenciando e inspirando. ¿Right? Sí, cuando el pastor habla de que llega un momento en que te cansa y te detienes, esto lo vemos en los líderes en la Biblia. En algún momento de su vida se cansaron, en algún momento de su vida se detuvieron. Sin embargo, el llamado es a seguir adelante, no importa las circunstancias que se presenten. Es un poco difícil ejercer el liderazgo porque muchas veces el grupo que tenemos, o no muchas veces, en realidad es así, tenemos grupos de personas con diferentes temperamentos, diferentes personalidades, diferentes características. Unos son personas que se dejan llevar, otros son personas que todo lo cuestionan, otros son personas difíciles de dirigir, algunos son revoltosos y todo este tipo de personas lo tenemos dentro de un mismo grupo
y poder llevar a cabo una función o una tarea que nos ha sido delegada con la ayuda de este grupo, a veces se torna difícil. Por eso el liderazgo o el líder tiene que ponerse en las manos del Señor y también tiene que capacitarse para poder ejercer su liderazgo en la función que le han delegado y capacitarse para poder comprender y poder dirigir al grupo de personas que tiene a su cargo. Bueno, hay una pregunta que uno pudiera hacer en el aire. Como yo sé que te va a llegar a ti el desánimo, yo pudiera hacer una pregunta. ¿O te vas a rendir? Creo que no, porque si estás aquí es porque o quieres asumir una función o la estás asumiendo y estás dispuesto a pagar el precio. Entonces yo vengo y te pregunto, o te vas a rendir o te vas a poner de pie y vas a avanzar. Y vas a avanzar en tu liderazgo por encima de las circunstancias. Bien, entonces el liderazgo tiene muchas características que nosotros queremos mencionar, algunas de ellas que nos van a ayudar en nuestro proceso. Son, creo que desde que nosotros nos convertimos hace 30 y tantos años, hemos estado liderando gente, ayudando gente, manejando gente, y ha sido una bendición. No ha sido fácil, pero ha sido una bendición. Lo primero es que el liderazgo tiene que tener una actitud. La actitud es preponderante para un líder. O sea, la dirección sobre un liderazgo que quiera tener un alcance, que es como de, siempre, yo creo que ustedes tengan la definición inicial como ahí en sus manos. Recuérdense, la capacidad de ¿qué? De cubrir, de alcanzar una distancia, una extensión o un límite. Entonces, cuando nosotros, mis amados, no tenemos la actitud que se requiere para enfrentar las diferentes eventualidades que se nos van a presentar en la dirección del liderazgo X que nosotros tenemos, si esa actitud que nosotros tenemos, si nuestra personalidad no está definida, si nosotros no andamos con el cuello erguido, como yo siempre trato de que la gente entienda que nosotros que le servimos al Señor no podemos tener los hombros caídos ni arrastrar un pie. Nosotros tenemos que tener los hombros arriba y tener la cabeza erguida, porque es que nosotros no somos cualquier cosa no somos. Entonces, la actitud que nosotros tenemos que tener ante las eventualidades que se nos presenten va a determinar en nuestro liderazgo el éxito que nosotros esperamos o el éxito cuando él pueda llegar. Por consiguiente, recomendamos actitud como líder. O sea, no di que yo sí. A veces estamos llamando a los líderes que pasen y nosotros tenemos que hacer a veces 2 y 3 llamados para que pasen, porque como que no estamos hablando con personas que tienen una actitud clara de lo que ellos realmente son. Líder tiene que estar identificado con eso. Es decir, si tú eres un líder dirigiendo un departamento en tu iglesia o donde tú trabajas, tú diriges un área, tú tienes que tener esa actitud de que tú eres el que dirige, de que tú eres el que está a cargo. Y la actitud no es de un caudillo, de esos caudillos que son trujillistas, no, ni son dictatoriales, pero sí tienes que tener la actitud de que tú eres el que está a la cabeza, de que tú eres el que está al mando, porque los que siguen necesitan que su líder sea alguien que tenga actitud. Si no, no te van a respetar como líder, no te van a seguir y si lo hacen es porque no tienen de otra. Entonces, cuando usted hacen el llamado, los líderes que pasen, usted se queda ahí es porque usted mismo no se ve como un líder. Usted está ahí porque lo pusieron, no porque realmente usted reúne las cualidades de ser un líder. En el liderazgo y su alcance, obligatoriamente tenemos que irnos a la Biblia porque es nuestra referencia. Fuera de la Biblia, hay muchísimos hombres que podemos tomar como referente de líderes, de liderazgo, personas que tienen años trabajando, influenciando, inspirando gente. Pero en la Biblia, yo tomé algunos nombres que me impactaron a mí, que probablemente lo van a impactar a usted también, y que usted puede tomar todos los nombres que usted quiera, pero
Noé, yéndonos a la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, vamos a poner que la pastora me lea rápido eso. Génesis, versículo 6, capítulo 6, versículo 13 al 15, en la parte A, en el inicio del 15, ahí, hasta ahí yo quiero que ella llegue. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 13. Vamos a ver. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la hará. Y de esta manera la hará. Ahora, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está el grave problema del liderazgo de todos los tiempos. Y no el 100%, porque hay líderes así. En el libro de Génesis, hablando específicamente de Noé, uno de los problemas del liderazgo y su alcance es que queremos hacer lo que nosotros entendemos y no lo que debe de ser. Y Noé me da a mí la oportunidad de yo entender que cuando tú obedeces como líder que tú eres, tú tienes que hacer las cosas tal y como se te diga. Y si hay algo que tú entiendes que puedes aportar, tienes que comunicar. En el caso de nosotros, porque en el caso de Noé y de Dios, ahí no había que comunicar, ahí no había que hablar, ahí lo que había que obedecer y ahí lo que había que ejecutar. Pero nosotros como líderes que no sabemos todo y que ya nosotros tenemos 10, 15 años, 4 años, ya yo no necesito que me estén trazando tantas pautas porque yo creo que debe de ser así. Porque el liderazgo para nosotros los que somos creyentes en Jesucristo no es un asunto de poder, porque a muchos les gusta ser líder para tener el poder. Por ejemplo, en las iglesias hay gente que quiere ser diácono, presidente de dama, presidente de caballero, de jóvenes, para tener control y poder, para decir que ellos son los matatanes, que ellos son los que saben. Pero en el evangelio tenemos el ejemplo de Jesucristo, que como líderes, como guías, tenemos que ser siervos, tenemos que ser servidores, porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Y ese ejemplo lo presentó en la cena, en la celebración de la cena, o como lo conocemos, Santa Cena, donde luego de partir el pan y el vino, convidó a sus discípulos al lavatorio de los pies. Ahora bien, nosotros hablamos de Noé y hablamos de lo que la pastora acaba de decir. En el libro de Génesis nosotros vemos obediencia y hacer las cosas tal y como se nos indican. Y como ya nosotros somos sabios en las cosas que ya nosotros conocemos, el que te da las instrucciones fue dirigido por el Señor. El que te dio las instrucciones fue dirigido por el Señor. Hay cosas que tú no vas a entender ahora. Lo importante es entrar en la visión y tú lo vas a entender ahora, en el medio o después. Sea en cualquiera de las partes, luego tú vas a ser importante. Lo importante es entrar aunque tú no entiendas. Noé ni era ingeniero, ni tenía la capacidad de hacerlo, pero él obedeció. E hizo, por eso yo quise que ella leyera el versículo 22, porque ahí la Biblia lo dice claro, que Noé hizo las cosas tal, incluso ustedes vieron las medidas. Imagínense aquí un líder dominicano, que el Señor le dé todas las medidas y él viene con su sabiduría pero yo creo que esta medida aquí va, esta ventana yo creo que aquí como que no queda bien, vamos a hacer esta ventana por allá. Y cuando tú vienes a veces te dan un lío cuando llegue el diluvio. Así es. Como líder no podemos pensar que lo sabemos todo. Por lo tanto, como líderes tenemos que escuchar a las personas que son subordinados nuestros. No escucharlo para, como algunos que son muy democráticos y entonces nunca terminamos de tomar decisiones, sino escucharlo para llegar a un conglomerado de ideas, para unir las ideas. Es posible que yo me reúna con mis subordinados y cada quien exprese su punto de vista y yo no me incline por uno en específico, pero puedo hacer con todo, puedo crear una sola opción
o algunas opciones tomarla ahora y otra más adelante porque tengo esa potestad, pero sí tengo que escuchar a los demás que están por debajo de mí de la misma manera que tengo que escuchar a mi Señor que está por encima de mí. Bien, cuando hablamos del alcance, porque es que nosotros tenemos que tratar de entender que el liderazgo, tú tienes que ponerlo en una dimensión que por más grande que tú la pongas, te vas a quedar corta. Yo siempre digo que el líder no es una persona normal. Yo no trato a un líder igual que a un hermano, porque tú tienes algo especial de parte de Dios y por eso Dios te eligió para una función específica. ¿Ah? Entonces, Abraham nos da la razón a nosotros para que como líderes seamos sabios y todo lo que hagamos entendamos que tiene que ser por fe y bajo la dirección del Señor. O sea, tú no puedes estar inventando cosas que no sea el mismo Espíritu Santo que te esté guiando, aunque si tú en tu propia naturaleza tuya, tú entiendes que hay cosas que hay que hacer, bueno, ahí mismo está Él también para guiar, pero siempre esa dependencia como líderes para poder tener un alcance del que nosotros hablamos en el inicio, debe de ser el Espíritu Santo bajo la dirección total y nosotros bajo la dependencia de Él. Hay una partecita con José, que fue la que le hablé en el inicio. José, desde la cárcel, tuvo un impacto. José no esperó estar en la casa de Faraón para tener un impacto. Ahorita yo le hablaba que tú no necesitas inicialmente esperar que el pastor, el jefe tuyo, quien sea, te ponga en un lugar de preponderancia. Porque de donde tú estás, tú puedes impactar. No le deje todo a las personas que tienen una etiqueta que se bien se la ganaron de líder, sino que tú puedes empezar a impactar personas desde ahí donde tú estás, desde ahí, desde esa silla, desde ahí de que tú eres un hermano en la iglesia, así como que a veces nosotros nos minimizamos, no, yo soy un hermanito, a mí no me gusta estar mucho adelante, no. Ese tipo de humildad nosotros tenemos que manejarlo, porque así como hay que estar atrás de la cortina, también hay que estar adelante, porque adelante hay gente que necesitan escucharte y atrás hay gente que necesitan que tú le colabores. ¿Ok? En esa dirección. Y con respecto a esto que dice el pastor, hay un libro que se llama El líder de mandos medios de John Maxwell. John Maxwell es mi autor por excelencia. John Maxwell también es cristiano, o pastor, fue pastor en algún momento. Y el líder de mandos medios te habla de cómo tú, siendo un subordinado, porque no todos estamos llamados para ser cabeza, pero tú como hombro o como oreja o como meñique, tienes una función que, como decía el pastor, tú no puedes decir, no, yo lo que soy un miembro común, yo no voy a hacer nada. No, tú a veces hay liderazgos que son liderazgo de segunda, que sin ese liderazgo, el que está arriba no puede brillar. Por lo tanto, tú tienes que sentirte bien si a ti te tocó ser el segundo y trabajar desde el segundo sin tener envidia de ser el primero, ni que lo que tú hiciste se van a felicitar al que está arriba. Ese es tu trabajo, esa es tu función, hacer que el papel de tu líder que está por encima de ti brille y funcione y tú ayudarlo con lo que están por debajo, porque tú eres un líder de mando medio. Yo era un líder de mando medio y yo nunca entendí que yo era el primero. Pero desde el mando medio, Dios me ayudó a mí a hacer cosas que me fueron preparando como Moisés fue preparando a Josué sin él darse cuenta. Y desde el mando medio, nosotros hacíamos cosas como si fuéramos primero, pero nunca nos lo creímos, sino que él primero nos daba a nosotros la oportunidad de como mando medio poder hacer cosas como si fuéramos primero. ¿Por qué? Por eso mismo, porque siempre cuidamos arriba de que se entienda que no soy yo, sino que es él y que la gloria del Señor. O sea que el mando medio, como ella dice, tiene una importancia capital para que las cosas funcionen de la mejor manera. En el caso de Moisés, trayendo a colación los líderes de la Biblia que nosotros entendemos que podemos tocar por el tiempo, Moisés nos da a nosotros la oportunidad de entender
que el liderazgo tiene que ser una persona que ame la gente y que se preocupe por ella. En este tiempo que vivimos, hay una, ¿cómo se dice? Una línea de expresión que tú no puedes tener una relación con tu gente, porque cuando tú vas a tener una relación con tu gente, lo que tú haces es como que a chismear, que a esto. No, no, no. Porque el líder tiene una madurez que no le permite que los chismes entren en una relación que él pueda tener con su equipo. Entonces Moisés me da la oportunidad a mí de que yo sea, número uno, ame a mi gente. Número dos, me preocupe por ellos. Y número tres, importantísimo, sea un intercesor por mi gente, por mi equipo. Yo como el liderazgo que tú tengas y que yo tengo y que puedan tener, tiene que ser tú una persona intercesora, porque tu gente que están debajo de ti, a la que tú influencias, a la que tú diriges, necesitan de tu intercesión, así como Moisés. Moisés, en los momentos difíciles, cuando el Señor decía, voy a matar, voy a destruir, él intercedía. Él iba y decía, no, Señor, e intercedía por su gente, intercedió por su hermana, aunque su hermana habló de él. Van a hablar de ti entera, de ponte esta vacuna antitetánica. Tu propia gente va a hablar de ti. Tu propia gente te va a traicionar. Muchas veces el que tú crees que es más fiel puede ser el que te clave una estocada en la quinta costilla. Hay otro libro que es del pastor Dio Astacio, que se llama Las 7 cicatrices del líder. Este fue un libro que llegó para nosotros como un vaso de agua fría para calmar nuestra sed. Llegó en el momento justo cuando él sacó ese libro al aire, porque te habla de esas cicatrices que tenemos como líderes. Como líderes vamos a tener heridas y esas heridas necesitan cicatrizar, porque como decía el pastor hace un momentito, hay que seguir adelante. Eso no es nada de que yo voy a dejar esto, no voy a seguir. No, 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 eso no son actitudes de un creyente lavado por la sangre de Cristo y que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Moisés también nos hace entender a nosotros que tenemos que ser mentores, porque cuando muere Moisés, dice, mi siervo Moisés muere, entonces yo voy a elegir a Josué, porque Moisés fue un mentor y Josué, la Biblia no te relata de que Moisés se sentó como el Señor se sentaba con sus discípulos. Después que Jesús producía todo lo que producía con ellos, él se sentaba a enseñarle. Moisés no, la Biblia no lo especifica así, pero si ustedes se dan cuenta, donde estaba Moisés, ahí estaba Josué. Entonces Moisés fue un mentor, porque a veces no necesariamente tú te vas a sentar, pero con tu ejemplo, con tu actitud, con tu empeño, con tu ejemplo, con vamos para adelante y todas las cosas que se ve de ti, tú estás mentoreando gente que te están observando y toda tu característica quieren tenerla y todas las cosas tuyas la quieren tener. Entonces Moisés nos da la oportunidad de que nosotros tenemos que ser un mentor para los que están con nosotros. Aparte de eso, porque vemos cómo Josué fue un líder, un tremendo líder en ese sentido. Si nosotros nos vamos al libro de Jueces, capítulo 4, que tenemos que avanzar rápido, porque yo le decía a mi esposa que el tema del liderazgo, aparte de que es apasionante, y imagínense que todo el mundo aquí empieza a hablar de sus experiencias. Ya tú sabes, duramos una vigilia aquí. En el libro de Jueces, capítulo 4, nosotros vamos a ver a Débora, la profetisa, cuando Barak tiene miedo de hacer lo que Dios dijo. Bueno, no, el versículo no lo tengo, pero yo lo puedo definir así. Débora, cuando Barak tuvo miedo de hacer lo que Dios dijo, ¿qué hace ella? Lo acompaña, o sea, no lo deja solo, independientemente. El alcance de un líder se basa en demostrar el apoyo. 4:8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende. O sea que el acompañamiento, porque
muchas veces vas a tener que tener el acompañamiento. Tú tienes que empezar a identificar cosas porque vas a tener que tener acompañamiento en ese sentido. No solamente eso, es apoyar, demostrar el apoyo en todo momento y no abandonar a quienes necesitan tu ayuda. A quienes necesitan tu ayuda. Eso es básico en el liderazgo porque nosotros a veces creemos que el liderazgo nuestro se circunscribe en las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que hay personas fuera de nuestro entorno que necesitan de tu acompañamiento. Entonces, yo voy a ir contigo, pero la gloria no será tuya, sino que en mano de mujer. Algunos creen que es que Dios le dio la gloria a Débora. No, no fue en mano de Débora la victoria, sino que ya ahí, como profetisa que ella era, le dijo realmente a quién Dios le iba a entregar el enemigo, que fue a una mujer que fue la que mató realmente a Císara. Es decir, que tú tienes que rodearte de personas que se dejan usar del Señor. O sea, tú tienes que, dentro de las personas que tú tienes, hay unas que son muy espirituales, otras que no lo son tantos. Tú no puedes decir, yo nada más me voy a juntar con los espirituales, o no, yo nada más voy a juntar con los cherchosos o con los que no son espirituales. No es que si usted es cherchoso, usted no es espiritual. Entiéndame lo que le quiero decir, que hay unos que son más que otros. Y a veces despreciamos a un grupo y no al otro. Sin embargo, aquí vemos cómo él la buscó a ella porque sabía que en ella había algo de parte de Dios. Tú tienes que aprender a identificar qué hay en las personas que están a tu alrededor para tú poderla usar en el momento específico. En el liderazgo, nosotros tenemos que ser eficientes, pero tenemos que ser efectivos. Eficiente, pero tenemos que ser efectivos. Ahora defino. El eficiente hace las cosas como deben de hacerse. Ordena, pone las cosas en su lugar, pero no tiene el resultado, porque probablemente no fueron las personas o no se ejecutó las cosas al final que él quería que se hicieran. El efectivo, que ahí es donde nosotros tenemos que ser eficientes y efectivos, al final de todo lo que se hace, tiene el resultado. Entonces, nosotros tenemos que tener pendiente que tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que ser efectivos, porque sin resultado, entonces hay un problema que nosotros tenemos que analizar. Probablemente el resultado tú no lo vas a ver a corto plazo. Probablemente el resultado tú no lo estás viendo a mediano plazo. Probablemente el resultado tú lo veas a largo plazo. Ahora, eso va a depender de la organización y los propósitos que tú tengas, porque hay cosas que sí tú necesitas resultados a corto, mediano y largo plazo. Si tú lo haces para que tenga resultado a corto plazo y no lo tienes, vamos por atrás y vamos a redefinir, vamos a hacer una reingeniería. Significa que borré y empezamos de cero y verlas, hacer un FODA. En cada cosa no se hace un FODA tan extenso, pero siempre hay que aprender a hacer un FODA, o sea, un autoanálisis de las cosas, por qué no funcionaron y que todo el mundo exponga su razón por la que entendemos que no, porque a veces no es fácil recibir ni las críticas constructivas ni las críticas. Y nosotros tenemos que madurar en ese sentido como líderes que son. Entonces, el líder eficiente se va a esmerar, va a tener todo listo, pero el resultado no se va a ver al final. El efectivo va a hacer todo eso y al final el resultado lo vamos a tener. O sea, eso nosotros tenemos que tratar de tenerlo súper pendiente en ese sentido. Lo otro es, ya para ir terminando, y que ustedes puedan, según David entienda, expresar o lo que sea, es el tema de nosotros conocer el recurso humano que tenemos. Uno de los problemas más terribles que nosotros estamos teniendo en el liderazgo es que el liderazgo, desde arriba donde tú lo quieras poner hasta allá abajo, no conoce el recurso humano que tiene. Cuando nosotros llegamos a la iglesia donde estamos, nosotros empezamos a ver el recurso humano que teníamos y empezamos a ver personas
con capacidades extremas para asumir ciertas responsabilidades y estaban ahí sentados. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede estar esa persona sentada ahí? Si mira cómo ella ama a Dios, es una persona fiel a la iglesia, una persona que está dispuesta con muchísimas responsabilidades arriba de manera personal. ¿Cómo puede estar aquella persona? Y empezamos a ver y a estudiar y a preguntar. Y cuando ya teníamos un tiempo que conocimos el recurso humano que teníamos, entonces empezamos en el juego del ajedrez y a poner las fichas donde tenían que estar. Y nos ha ido dando resultados a corto, a mediano y a largo plazo, porque le hemos dado las gracias al Señor que nos ha permitido sacar ese personal, porque hay líderes de todas las esferas que en sus iglesias o en sus trabajos o sus empresas tienen personas con capacidades y cualidades extremadamente positivas y no saben que esas personas están ahí. Cuando tú en tu liderazgo empiece a conocer y tenga la capacidad en Dios y la sabiduría y la sapiencia de poder poner cada ficha en su lugar, tú vas a ver los resultados, cómo van a llegar a tu liderazgo. Alguien escribió, he ido leyendo algunas de las cosas que ponen, solo que no puedo abundar de cada una, pero alguien escribió que a veces hay gente sentada con mucho potencial, pero que hay miedo de explotarlo. Ese miedo surge cuando usted como líder no está seguro de sí mismo. Y de que Dios fue que te llamó. Dios fue que te llamó y el liderazgo es un llamado. No todo el mundo está capacitado para ser líder. No todo el mundo tiene la madera para ser el líder. Entonces, cuando usted como líder, ya sea el pastor, ya sea el líder de dama, de escuela bíblica, en el área que usted tiene miedo de explotar los talentos que hay a su alrededor, es porque usted no está seguro, porque tiene temor o porque realmente usted no es un líder per se, sino que fue puesto ahí por algún tipo de modismo, que a veces no hay quien haga las cosas y se pone a alguien para que lo haga sin tener la capacidad para hacerlo. Lo rico y lo hermoso que es usted explotar los talentos, ayudar a las personas a desarrollarse, ayudarlos a que ellos puedan expandirse, eso es lo mejor que hay. Y para eso nosotros como líderes, como yo decía ahorita, tenemos que entrenarnos nosotros, pero también tenemos que entrenar a esas personas que vemos que tienen ciertas cualidades y entrenar a nuestro equipo en general. Concluyendo, para que, claro que sí, alguien puso que si nosotros en nuestra opinión creemos que una persona puede ser líder o tener cobertura en varias áreas en una iglesia, yo creo que sí. Yo creo que sí. Termina la exposición y dejemos esa para ok. Entonces concluimos diciendo, el liderazgo, para que su alcance sea como nosotros lo definimos, y lo repito, y con esta será la última vez, que es la capacidad de cubrir o alcanzar una distancia, una extensión o un límite. Ese liderazgo tiene que manejar frustraciones, porque nos vamos a frustrar. Tiene que aprender a manejar frustraciones. ¿Ok? Tiene que aprender a manejar las impuntualidades, porque se supone que tú como líder que estás ahí, eres una persona puntual. Ahora, si tú no eres puntual, todos los impuntuales a ti no te van a afectar, pero como una persona responsable y de puntual asistencia en todas las cosas que se programan dentro de tu equipo, entonces tú tienes que aprender a manejar las impuntualidades. Tienes que aprender a manejar la presión que puede ejercer un asunto en un momento determinado. La presión, tienes que aprender a manejarla. Tienes que ser imparcial con tu equipo. No puede tener favoritismo dentro del equipo, porque cada uno de ellos juega un papel importante y ellos tienen que saberlo. Debe de saber el liderazgo para ese alcance. Tiene que aprender a aglutinar, a tener un grupo que hable un mismo idioma, un mismo sentir,
un mismo lenguaje, una unidad monolítica. Tú tienes que aprender a aglutinarlo y que nadie hable diferente a lo que se estableció para poder tener ese alcance. Debe de dejar el favoritismo, te dije, sino que todos en tu grupo son importantes, que tú lo impulses y que tú no tengas miedo de que alguien esté por encima de ti, porque la gloria y la grandeza es que cuando tú tienes un liderazgo que puede tener mayor capacidad de ti que tú y tener más empuje que tú, pero que tú sigues siendo el líder, eso es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo mejor que te puede pasar. Yo quisiera tener 5, 6 o 7 gente en mi iglesia, 10, que antes de yo pensar ya me digan, pastor, está resuelto. Que antes de yo pisar me dijo, ya pisamos. Que antes de yo ejecutar me diga, pastor, tranquilo. O que me llame, pastor, está resuelto. Yo quisiera 10 que sean más verdugos, más poderosos, más grandes, que caminen más rápido que yo. Para entonces yo nada más estar con la doña supervisando, analizando, inspirando y motivar. Si queremos un liderazgo de un alcance poderoso, este es un valor agregado, no necesariamente es lo último ni lo máximo. Hay muchísimas cosas que hacer. Así que algo que no se puede quedar es que usted como líder es el ejemplo. El ejemplo. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Ya eso es tela de que hay mucho que cortar, pero les dejo con esa partecita ahí. Así que Dios lo bendiga. David. David. Gineidi, perdón, Gineidi. Bueno, pero esto ha sido un tema bastante interesante de cómo, perdón, mi amor, espérame, discúlpenme. Para mí ha sido un tema bastante interesante, cómo vemos cómo se forman los líderes, qué capacidades deben de tener, cómo deben dejarse ayudar. Recuerden que para que haya un líder tiene que haber un pueblo. Y no hay cosa más bonita cuando un líder se deja ayudar, cuando escucha, cuando se deja motivar por los demás, porque los líderes pasan por momentos difíciles, pero cuando tiene un pueblo unido que te da esperanza, que tú dices, wow, quiero luchar, quiero seguir hacia adelante. Sin más nada que decir, ha sido mi primera vez. Agradezco haber tomado esta charla con ustedes, me siento bien, me gustó, de verdad que sí. Espero que a ustedes también les haya gustado y que de verdad que pongamos en práctica cada uno. Yo fui la que puse la pregunta, no la pregunta, hice como un comentario, que hay muchas personas que tenemos un liderazgo y a veces por miedo nos da miedo a explotar eso que hay dentro de nosotros, pero cuando hay personas que te motivan y te hacen ver de que sí, que tú puedes crecer, de que tú puedes avanzar, eso te ayuda. No dejemos pasar por harto. A veces personas que vemos en la iglesia, que lo vemos tranquilo, motivémoslo a ver en qué área puede explotar ese liderazgo que lleva. Muchísimas ¿Qué es gracias. lo que David, Bendiciones. Gineidi, qué es lo que David está haciendo contigo ahora mismo? Sí, Porque sí, yo soy un vivo ejemplo de eso. Sí tú que sí. tienes una capacidad increíble y eso lo hemos visto en otros escenarios. Y sé que todo el que está aquí, que probablemente no tiene mucha presencia en algunos escenarios, es porque o no se le ha dado la oportunidad o es como los estudiantes cuando muchos de nosotros estábamos en la escuela que nos poníamos invisible para que el profesor pasara por el lado y ni nos viera. Y en verdad funcionaba, no sé cómo, pero tú te hacías invisible y el profesor le preguntaba al que estaba atrás, al que estaba al lado y al otro, y a ti te dejaba tranquilo. Así que eso es. Así es, pastor. Esto ha sido para mí una gran oportunidad. Hay cosas que están dentro de nosotros, como decía, que a veces ni sabemos que están, pero cuando la ponemos en práctica, cuando nos dan el chance, la oportunidad, vemos que sí podemos y que sí podemos ayudar, que sí podemos crecer, que sí podemos ser líderes, que sí eso está dentro de nosotros, que solamente es descubrirlo y explotarlo. Más nada que decir. Pasen Hay una feliz pregunta. noche. No, espera. Ah, hay una pregunta. En el Perdón, chat. no la había En el visto. chat. Sí.
Ok, tú las lees. Sí, no hay problema. La primera dice, pastor, en su opinión, que fue la que te iba a responder ahorita, pero por si va a dar algún detalle. ¿Cree usted que una persona pueda ser líder en varias áreas dentro de la iglesia? Y la otra es, para que la haga ahí mismo, si una persona, aunque tenga cargo, si no es multiplicador ni visionario, sigue siendo líder, ahí tiene esas dos bombitas. Bien. La primera pregunta, Si puede ser líder sí, de no, varios. yo creo que sí, pero nosotros como líderes, por eso le decía que si conocemos el recurso humano que tenemos, probablemente, y la cantidad, porque hay que ver entonces el tipo de, sea de iglesia o de empresa, pero si tenemos las personas adecuadas y conocemos el recurso humano que tenemos, a lo mejor no sea necesario. Ahora, de no ser así, yo creo que sí puede asumir más de un cargo, más de un liderazgo en una congregación. Nosotros lo pudimos hacer en el tiempo que tuvimos en la iglesia de Barahona y asumimos más de una responsabilidad y Dios nos ayudó a hacerlo de una manera Local y en el distrito y nacional y donde el Señor nos llamaba. Eso sucede a veces por lo que yo hablaba al inicio, en la introducción, la escasez de liderazgo, la escasez de gente que quieran hacer las cosas. La otra es que sí puede seguir siendo líder porque nosotros estamos para colaborar cuando los resultados no se vean. Ahora, si al final la persona no tempera hacer lo que nosotros dijimos en el inicio, de que haga las cosas tal y como le estamos diciendo, porque ya tú estás viendo que no tiene el resultado, es probablemente porque hay alguna situación. Ah, dame la pregunta de nuevo entonces. Persona que no tiene visión, ¿y qué más? Dice, si una persona, aunque no tenga cargo, si no es multiplicador ni visionario, sigue siendo líder. Pero entonces no entiendo porque no tiene cargo, no es multiplicador. O sea, si siendo líder, será si siendo líder. no tiene esos asuntos, puede seguir siendo líder. Ahí yo respondo. No, yo creo que la pregunta va a alguien que ha sido líder, pero ya en el momento no tiene cargo. Ya no tiene cargo de poder ser visionario, etcétera, sigue siendo líder. No, y así me un poco rotundo, o sea, no creo que pueda seguir siendo líder porque, número uno, o él renunció o fue movido de su cargo por esas cosas que ustedes mencionaron. O sea, que no creo que después de todo eso pueda seguir siendo, a no ser que venga otro ciclo en su vida que le permita introducirse de la mejor manera. Porque una persona sigue siendo líder cuando ocupaba un cargo, ya no lo ocupa, pero continúa en el servicio. Así continúa haciendo su trabajo y sigue con la gente que le sigue, va a seguir colaborando, pero cuando se detiene, porque si dice que no tiene visión, que no tiene esto, porque ya se detuvo, entonces ya no hay tal liderazgo. El liderazgo es cuando tú ejecutas, estés o no a cargo. Por eso yo hablaba ahorita de los líderes de mando medio, que no son los que están a la cabeza. Pastora, perdón, déjeme leer la pregunta de nuevo, porque tiene como unos pequeños paréntesis para ver si la puedo entender. Dice, si una persona aún tenga un cargo, es decir, que lo tiene, es multiplicador, no es multiplicador ni visionario, sigue siendo un líder. Es una persona, por ejemplo, que se le entregó un cargo, pero no se le ve visión ni multiplica, ni trae hermanos, aún lo podemos llamar líder. Creo que es lo que quiere decir la pregunta. Bueno, eso lo mencionamos ahorita, que si es que tiene el cargo, pero no ejecuta, es como pasa muchas veces en las iglesias, que hay un espacio vacío y escogemos a alguien al azar que no tiene las cualidades. Entonces ese no es un líder, porque el líder siempre tiene algo en mente, siempre está produciendo. Y aunque yo no sepa hacer la cosa, pero me vino la idea, yo busco entonces quién la ejecute. Yo hacía mucho eso en la escuela bíblica, me vino una idea, yo quiero hacer
tal cosa. Ronald, mira, yo quiero esto. Y Ronald buscaba y ejecutaba, y cuando él me lo traía, me traía más de lo que yo le pedí. Yo decía, wow, pero tú, y lo alababa todo el tiempo. Entonces, el líder siempre está pensando en algo que hay que hacer, siempre está pensando en crecer. Lo único es que no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con su equipo. Si no piensa en nada de esto, entonces no es un líder, es simplemente una persona que está ocupando el cargo porque no había de otro. Entonces, por eso se hace necesario que las iglesias formen líderes antes de entregar el cargo, porque entendamos, por ejemplo, que entendemos que tiene un cargo, por ejemplo, siempre, se tiene un ministerio de tal cosa, un ministerio de tal esto. Se hace necesario que se den este tipo de seminario, Se de hace charla. necesario que se forme, pero se va a formar al que tiene las cualidades, al que Al que- realmente, porque si usted no da para médico, si usted debe que ve sangre y se desmaya, usted no puede estudiar medicina. Por Realmente más es que así. yo quiera, ¿me entiendes? Realmente es así. Lo primero es, como decía el pastor, ver el recurso humano que tú tienes y tú vas a identificar, pero mira, Gineidi da para ser líder, entonces yo vengo y te formo. Hablo contigo porque quizás tú no sabes que tú eres un líder, pero ya yo te vi las características y entonces te llevo al convencimiento de que sí, mostrándote la evidencia de que sí tú tienes las cualidades y entonces ahí sí te preparas. Excelente respuesta. Julia de León tiene la mano levantada. Julia, adelante, Julia. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Es excelente, tremendo equipo. Me uno a la opinión de Ginny de Mota. Está muy buena, está muy buena. Yo digo también que, o sea, yo pensando mientras ustedes hacía su exposición y definía, ¿verdad? La importancia del liderazgo efectivo y eso, viendo que también muchas veces ven el potencial en la persona, ¿verdad? Puede que la persona esté capacitada o tenga ciertas cualidades, pero entonces no le hacen ese mentoreo, no le hacen no le dan esa capacidad, sino que se usa mucho a veces en las iglesias, que empujan a la gente, introducen a la gente y ahí puede presentarse el fracaso donde la persona no tenga la capacidad de resistir o de buscar la ayuda necesaria. Mira, como usted hablaba de que si hay algo que me llega a la cabeza, o sea, tengo la idea, tengo el deseo, tengo la visión, pero quizás no tenga los recursos o la forma de hacerlo, entonces yo voy a buscar a alguien que sí pueda, me voy a conectar con otra persona y en equipo se va a hacer eso que yo estoy buscando, ¿verdad? Pero cuando la persona no tiene la capacidad de ver cuando requiere de otras personas, entonces ahí entra también lo que es la frustración en medio del liderazgo. Y cuando hablaba, por ejemplo, en la parte de que si una persona en una iglesia puede tener mucho liderazgo, veo también veo cristianos que se desgastan mucho. Según trabajan mucho, hay ese decaimiento físico-espiritual en las iglesias, cuando a veces por falta de recursos humanos o quizás por la persona que tengan la pasión, el deseo de hacer el trabajo, pues hay líderes que sí se desgastan física, espiritual y emocionalmente, porque es mucho trabajo realmente. O sea, y trabajar con las personas es un trabajo fuerte, porque eso te va a demandar a ti como ser humano el tú tener esa capacidad emocional, psicológica, mucha ayuda espiritual para tú entender el comportamiento humano. O sea que a eso más o menos me refería. Muchas gracias. Me repiten el nombre del libro, me lo dejan por el chat, que me gustó. Hay varios libros de John Maxwell, casi todos hablan de liderazgo. Con respecto a lo que decía del desgaste, Jetro es un ejemplo, aunque no lo mencionamos porque es que son muchos, que le aconsejó a Moisés tener un ayudante, tener alguien que le ayude para los casos menores. Si como líder no podemos identificar dentro de nuestro equipo quién nos puede ayudar a hacer cosas, entonces ahí es que viene el desgaste, porque usted puede tener 20 años en un mismo cargo y si usted sabe manejarse, no se va a agotar, siempre va a estar y
la El audio. Se frizó. Bueno. Joel, cuéntame. Dios le bendiga. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Amén, se escucha. Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga a todos. Bien, Amén. en cuanto a lo que el pastor hablaba acerca de que el liderazgo tiene que tener cierta influencia para motivar al pueblo o para motivar a la persona que se le han puesto a cargo. Es muy importante esa parte. Y yo quiero preguntar si aún aquí está. el líder motivando y haciendo su trabajo. Joel, Ajá. Joel, escúchame. Ellos acaban de entrar para que haga la pregunta desde cero. O sea, desde el hilo de la pregunta. Para que ellos le escuchen. Ok. Gracias. Estaba mencionando de que en la parte que usted hablaba, pastor, acerca de la influencia del líder, que el líder tiene que tener influencia para tener alcance en las personas que está dirigiendo, que es muy importante esa parte ahí para que el pueblo pueda captar lo que Dios quiere hacer a través del líder. O sea, y la pregunta que yo me hago, la pregunta que yo quiero hacer es, el líder está haciendo su trabajo y está queriendo influenciar el pueblo, o sea, para salir a evangelizar, para hacer el trabajo de la obra. Pero muchas veces quizá el pueblo, no todo el pueblo capta la orden, ni todo el pueblo quiere moverse en función de la orden. ¿Qué puede hacer el líder en cuanto a eso? Eso es aparte de lo que nosotros sabemos hacer, ¿verdad? Que uno pudiera decirlo no como un cliché, sino como una realidad. Obvio, la oración, buscar esa dirección que vuelvo y repito, debe de estar buscando el líder constantemente. Como tú no eres el máximo líder, probablemente dentro de tu congregación, en el caso que nos compete, entonces yo creo que nosotros tenemos que, como decía ahorita, hacer una reingeniería. Esa palabra siempre me ha retumbado en los oídos cuando hay algo que me sale mal. Yo tengo que volver al punto de encuentro para averiguar dónde fue que yo me quedé y dónde empezó el asunto a complicarse. Entonces, cuando yo llego ahí, empiezo a ver cuál fue la real razón, porque a veces empezamos a tirar patada a lo loco. Si no ven la raíz del problema, dónde fue que se originó, porque probablemente no fue en el inicio. O sea, yo volver al punto de encuentro, eso me va a ayudar a mí a hacer una retrospectiva de todo lo acontecido. Y entonces, bueno, vuelvo al FODA de nuevo y vuelvo a la crítica y vuelvo a hacer los análisis y lo vuelvo a intentar. Y lo vuelvo a intentar. Y entonces trato de ver con mis recursos humanos si tengo algún fallo de que tengo que mover alguna ficha, como nosotros hicimos en la iglesia. Tengo que poner este ejemplo siempre. Había una joven que yo entendía que tenía que asumir una responsabilidad y la que estaba en esa responsabilidad, yo la llamé y le dije, mira, yo te necesito, porque esto es un asunto como medio complicado, ¿cierto? Sí. Yo tuve que decirle a la persona que tenía el cargo, porque yo entendía que la otra era que tenía que estar ahí. Yo le dije, yo te necesito aquí, o sea, en otro lugar. Cuando yo le dije, yo te necesito, ella entendió y era real. Wow, el pastor me necesita. Entonces la moví y no hubo ningún problema y traje a aquella persona aquí y yo le doy gracias a Dios por ese movimiento. Entonces, todo eso lo podemos hacer y seguir siendo consistente en el asunto, pero regresa de nuevo al punto de encuentro, chequea dónde fue que inició el cambio que tú no esperabas y entonces vamos a hacer una reingeniería y vamos entonces a movilizar lo que haya que movilizar para ver los resultados.
A veces hay que mover la ficha, a veces es que hay que saber comunicar lo que queremos y otras veces son las estadísticas. Las estadísticas no se equivocan. Tú tienes un 100% de miembros, de personas, el 100% de tu grupo no te va a seguir. Es cuando dicen que el 20% hace el trabajo del 80%, eso es real. Por eso tú te vas a dar cuenta que en tu grupo tú haces un llamado y de los 50 van a venir 15 o van a venir 20. Los otros ni siquiera te van a informar por qué no vinieron, por qué no te siguieron. Son estadísticas. Aún así tenemos que trabajar, como decía el pastor, viendo los pros y los contras, lo favorable, lo desfavorable, entre otras cosas. Y no descuiden nunca a los pocos obreros. Los pocos obreros no lo puede descuidar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Esos pocos hay que ponerle mucha atención y tratar de captar otro. Por esos pocos obreros nunca los suelten. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Sin más nada que decir, este tema está súper interesante. Les mandamos a decir que todo el que quiera hacer cualquier otra pregunta la puede escribir por el chat. Vamos a tomar 5 minutos de break para luego continuar con la segunda parte. Amén. Gracias.